En este video vamos a formalizar los eventos y la probabilidad. Entonces, en primer lugar, consideremos que omega ya es un espacio muestral. Y vamos a definir entonces F va a ser una colección de subconjuntos de omega. ¿Ya? Colección de subconjuntos de omega. Entonces definimos una sigma álgebra. ¿Ya? Entonces F es una sigma álgebra si se satisfacen los siguientes axiomas. Se satisfacen los siguientes axiomas. Primero, el vacío tiene que estar en F. Segundo, si A ¿ya? es un evento de F, es un conjunto, entonces A complemento también tiene que estar en F. Y tercero, si tú tienes una colección de subconjuntos de F, por ejemplo, esta colección puede ser con N en N. ¿Ya? Estos son subconjuntos de F. Entonces, la unión de todos los A sub I también tiene que estar en F. Entonces, si tú tienes un espacio muestral, este es el conjunto, todos los subconjuntos de omega, por ejemplo, o un conjunto más pequeño, pero los elementos de F son conjuntos. F es una sigma álgebra si el vacío siempre está allí. Si un conjunto está, el complemento tiene que estar. Es decir, eso se dice que este conjunto F es cerrado bajo complemento. Claro, si un evento está aquí, el complemento también tiene que estar, porque acuérdate que estos van a ser los axiomas que definen los eventos. Todos los elementos de F van a ser los eventos. Entonces, si un evento está, el complemento tiene que estar. ¿Por qué? Porque yo podría ser que quiero medir la probabilidad de A. Bueno, también tengo derecho a medir la probabilidad de A complemento. Y tiene que ser cerrado bajo unión. Es decir, si yo tengo una colección de subconjuntos, la unión también tiene que estar. Y esto implica que la intersección también tiene que estar. Entonces a mí me interesa medir las probabilidades de eventos, me va a interesar medir las probabilidades de eventos, pero tengo que establecer ciertos conectores entre los eventos. Y los eventos se conectan con uniones, intersecciones, o estás interesado en A, podrías estar interesado en A complemento. Muy bien, entonces pongamos aquí los objetos, ¿ya? Los elementos de F. ¿Ya? Los elementos de F se llaman entonces eventos o sucesos. No cualquier subconjunto de omega es un evento. Solamente aquellos subconjuntos que están en F. Y esta F son los conjuntos que satisfacen esas tres propiedades. Entonces ya sabemos cuáles son los posibles eventos. Si tú defines F, todos los que están dentro son eventos. Todos los que están fuera no son eventos. Ahora entonces, un ejemplo. Si tú tienes, por ejemplo, omega es el conjunto 1, 2, 3, y tú defines F1 ¿ya? como omega, phi omega. Entonces, esta es una sigma álgebra. Por ejemplo, si tú chequeas esta propiedad, la 2, bueno, el omega, el phi siempre está. El complemento de phi es omega. El complemento de esto es eso, ¿verdad? La unión de esto es omega. Entonces, si tú chequeas, esos tres axiomas se satisfacen. Sin embargo, si tú consideras, por ejemplo, este F2, que ahora va a ser phi, omega, el 1, el conjunto 2, el 1, 3 y el 2, 3, este conjunto entonces, el anterior sí era una sigma álgebra, este conjunto no es una sigma álgebra. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú haces la unión del 1 con el 2?
Eso te da el conjunto 1, 2, que no está acá, ¿verdad? Ese no está en F. Por lo tanto, esto no es F2, entonces no es una sigma álgebra. ¿Qué significa eso? Que solamente los eventos que satisfacen con estos axiomas van a ser aquellos que nosotros llamamos eventos. Muy bien. Entonces ahora estamos en condiciones de definir lo que es una medida de probabilidad. Tú vas a tener una función que le vamos a llamar P, que va a ser una función especial, que va a partir desde F y va a llegar a los reales. Entonces esta función es una función que le asigna un número a un conjunto. Es decir, tú tomas el conjunto A y le asignas la probabilidad de A. Claro, porque finalmente los conjuntos acá podrían ser conjuntos de caracteres. Imagínate si tienes tú, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, tienes cara y sello. Y a ti no te sirve saber si es cara o sello, lo que te sirve saber es la chance que tú tienes asociada a ese evento. Y la chance lo asigna esta función. Entonces esta P es una función que toma un conjunto y le asigna un número. Pero si se satisfacen entonces tres axiomas, entonces se dice que P es una medida de probabilidad si entonces se satisfacen los siguientes axiomas, digamos, que se llaman los axiomas de Kolmogorov, porque Kolmogorov fue quien estableció esos axiomas. Lo primero es que la probabilidad de todo el espacio es igual a 1. No puedes tener una probabilidad más grande que 1 porque estás repartiendo al 100%. Axioma 2 de Kolmogorov dice que si tú tienes cualquier evento en la sigma álgebra, la probabilidad de este evento es siempre más grande que 0. Entonces lo que está diciendo acá, esto es que la probabilidad de un evento no puede ser negativa, ¿ya? Sino que tiene que estar entre 0 y 1. Y el axioma 3 dice que si tú tienes una colección de eventos, ¿ya? A sub n podría ser una colección de eventos disjuntos. ¿Qué significa que los eventos sean disjuntos? Que la intersección entre ellos es vacía. Es decir, quiere decir que A sub i intersectado con A sub j es vacío. Y tú quieres calcular la probabilidad de la unión de todos esos A sub i, de igual 1, por ejemplo, hasta n. Eso va a ser la suma de la probabilidad de los A sub i de i igual 1 hasta n. Es decir, la probabilidad de la unión se puede escribir como la probabilidad, como la suma de las probabilidades individuales. Entonces, gráficamente, tú lo puedes ver de esta manera. Voy a hacer un gráfico acá que se llama los diagramas de Venn. Gráficamente lo puedes ver así. Si tú tienes, por ejemplo, varios conjuntos que son disjuntos, ¿ya? Este es omega. Varios conjuntos que son disjuntos. Entonces tú tienes ahí A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub n. La probabilidad de la unión, es decir, la probabilidad de la unión de todos estos conjuntos, va a ser la suma de las probabilidades individuales. Es decir, S, la probabilidad de eso, más la probabilidad de esto, más la probabilidad de eso, más la probabilidad de eso, más la probabilidad de eso. En el caso en que tengas dos, bueno, va a ser muy simple, porque tienes dos eventos solamente. Este es omega, y vas a tener A1 y A2. Entonces la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades individuales. Entonces, ¿qué quiere decir en realidad el axioma 3 de Kolmogorov cuando n es igual a 2? Cuando n es igual a 2. O sea, lo que tú tienes acá es un conjunto A sub 1 y A sub 2, tal que A sub 1 inter A sub 2 es vacío. ¿Ok? Entonces, en el diagrama de Venn, como dijimos, este conjunto está aquí A1 y A2, y este es omega. Lo que dice el axioma 3 de Kolmogorov es que la probabilidad de A1 unido con la probabilidad de A2 es la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. Si agregas un conjunto A3, que es también disjunto con los anteriores, entonces la probabilidad de A1
unido con A2 unido con A3 va a ser la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3. Y así sucesivamente entonces hasta los n eventos que describe ese axioma. Quiero entonces hacer algunas observaciones. Este espacio muestral con la sigma álgebra se le llama espacio medible. Y a este espacio omega, a este trío Fp, donde omega es un espacio muestral, F es una sigma álgebra y P es una medida de probabilidad, a este se le llama un espacio de probabilidad. Esa es la primera observación. Y la segunda observación, observación 1 y la observación 2, que quiero decir, es que en realidad, si tú lo piensas bien, tú quisieras determinar la probabilidad para todos los eventos con sus respectivos conectores. O sea, por eso es que nos interesa la probabilidad de A1 unido con A2. Ah, pero esto está solamente restricto, de acuerdo al axioma 3 de Kolmogorov, solamente restricto a aquel caso en que estos eventos son disjuntos. Pero esta probabilidad nosotros, más adelante, la vamos a determinar para conjuntos generales A1 y A2, donde existe intersección. ¿Ya? Eso nos falta determinar. Pero nos interesa probabilidad de A1 unido con A2, nos interesa la probabilidad de A1 complemento, nos interesa la probabilidad de A1 menos A2, nos interesa la probabilidad de A1 inter A2. Es decir, los conectores, ¿ya? Los conectivos de los conjuntos nos interesan esas probabilidades. ¿Cómo vamos a interpretar la probabilidad de A1 unido con A2? Ah, que ocurre A1 o ocurre A2. La intersección ocurre A1 y al mismo tiempo ocurre A2. La probabilidad del complemento no ocurre A1. La probabilidad de esto ocurre 1 a 1 y no ocurre a 2. Entonces, estas probabilidades son las que nosotros vamos a determinar en las propiedades que van a venir a continuación. Ahora, es importante entonces notar que la teoría de conjuntos acá juega un rol importante. Por lo tanto, nosotros deberíamos ser capaces de saber las propiedades de la unión, las propiedades del complemento, las propiedades de la diferencia, digamos, y la diferencia simétrica también, y las propiedades de la intersección. Ahora, voy a hacer un ejemplo para ilustrar las propiedades, digamos, de los axiomas de Kolmogorov. Voy a hacer un ejemplo aquí. El ejemplo tiene que ver con lo siguiente. P1 y P2 son medidas de probabilidad. ¿Ya? Es decir, P1 satisface con los tres axiomas, los eventos de P1, la probabilidad de P1 satisface los tres axiomas de Kolmogorov. La probabilidad de P2 satisface los tres axiomas de Kolmogorov. Entonces nosotros definimos una nueva medida. Esta nueva medida es una medida P, que es A1 por P1 más A2 por P2, donde A1 más A2 es igual a 1. Entonces la pregunta ¿es este nuevo P una medida de probabilidad? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo tú respondes a esa pregunta? Bueno, tienes que asumir entonces que P1 y P2 son medidas de probabilidad, por tanto estas dos medidas satisfacen los axiomas de Kolmogorov, y lo que tienes que hacer es probar entonces los axiomas de Kolmogorov o tratar de demostrar para P. Entonces, el axioma 1, ¿qué dice el axioma 1? Dice que si esto es verdad, entonces la probabilidad de omega debería ser igual a 1. Pero ¿cuánto vale la probabilidad de omega? De acuerdo a la definición, vale a 1 por la probabilidad 1 de omega más a 2 por la probabilidad 2 de omega. Pero como estas dos son medidas de probabilidad, entonces la P1 de omega vale 1. Porque esto satisface el axioma de Kolmogorov. Y esto también vale 1. Por lo tanto, esto es A1 más A2. Pero por esa propiedad,
que es un axioma, entonces esto vale 1. Por lo tanto, la nueva medida de probabilidad satisface el primer axioma de Kolmogorov. Vamos con el axioma 2. ¿Qué dice el axioma 2? Bueno, veamos cómo es entonces la probabilidad de A. Sea A entonces un evento. Y tenemos que ver si la probabilidad de A es efectivamente mayor que 0 o no. Bueno, la probabilidad de A, de acuerdo a esa relación, es A1 por la probabilidad 1 de A más A2 por la probabilidad 2 de A. Entonces aquí te das cuenta que esto es siempre mayor que 0 porque es una medida de probabilidad. Esto también siempre es mayor que 0 porque es una medida de probabilidad. Y estas constantes que yo puse acá, que se me olvidó poner, estas constantes A1 y A2 son siempre positivas. Eso también está como axioma, ¿no? Estas dos cosas. Porque si esto fuera reales, no satisfacen eso. Entonces, para esas, esta es siempre positiva. Esta también es siempre positiva. Esto es siempre positivo y esto es siempre positivo. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta medida, bajo esas condiciones, satisface entonces el segundo axioma de Kolmogorov. Y el tercer axioma de Kolmogorov, tú tienes que darte entonces una secuencia de subconjuntos de disjuntos de juntos disjuntos. ¿Qué significa que esos son conjuntos disjuntos? Significa que A sub I inter A sub J es igual a vacío para todo I distinto de J. Entonces, estos son subconjuntos disjuntos, entonces, ¿ya? De F. Entonces, lo que tenemos que probar es que la probabilidad, ¿cuánto es la probabilidad de la unión desde igual 1 hasta infinito de todos los A sub I? Asumiendo que esta es un subconjunto, es una colección numerable, ¿ya? Esto entonces, ¿qué significa? Bueno, de acuerdo a esa relación, significa que eso es A1 por la probabilidad de la unión de los A sub I más A2 por la probabilidad de la unión de los A sub I. Entonces ahora nuevamente usamos el hecho de que esto es una medida de probabilidad y esto es una medida de probabilidad. Es decir, ambos satisfacen el axioma 3 de Kolmogorov. Es decir, eso es A1 por la suma de la probabilidad de los A sub I más A2 por la suma de las probabilidades de los A sub I, pero esta es la probabilidad 1 y esta es la probabilidad 2. Esta es la probabilidad 1 y esta es la probabilidad 2. Y esto es desde 1 hasta n. Entonces lo que tú puedes hacer es factorizar o sacar la suma, ¿no? Sacar la suma y esto te queda A1 por la probabilidad 1 de AI más A2 por la probabilidad A2 de AI, de esta manera. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué es esto? Fíjate aquí. ¿Te das cuenta que eso es la probabilidad P? ¿Verdad? ¿Te das cuenta que eso es la probabilidad P de A sub I? Esto es la probabilidad P de A sub I. Por lo tanto, todo esto es la suma desde igual 1 hasta n de la probabilidad P de A sub I. ¿Qué significa eso entonces? Que la probabilidad P de la unión de los A sub I para una colección de conjuntos disjuntos, eso se puede escribir como la suma de los P de A sub I. Es decir, esta medida satisface el axioma 3 de Kolmogorov. Como esta medida satisface los tres axiomas, entonces, en efecto, P es una medida de probabilidad.